Encomienda a Jehová tu camino cada mañana. Pinta tu día de esperanza y goza la paz de saber que tus cargas ahora están en sus manos. Acompáñanos en la cita más importante de tu vida. Una hora con Jesús. Una hora con Jesús. Porque todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos será concedido. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora con Jesús y empieza tu día de la mano de tu Salvador. Mi trabajo es Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Muy, pero muy buenos días. Para nosotros es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Y esta es la hora que a ustedes les gusta y a nosotros también nos gusta servirle en esta programación. Por lo consiguiente, yo les quiero decir una cosa. A partir de hoy, toda esta semana, vamos a tener unos temas por demás interesantes. Yo les recomiendo que no se pierdan ninguno de los temas porque van a estar muy, pero muy buenos, van a ser edificantes y usted va a aprender bastante acerca de eso que el Señor le ha dado. Una mente para que usted con esa mente pueda ayudar a los demás y servir al Señor. Muy bueno, esto es una introducción. Queremos entonces que ustedes allí donde están puedan cerrar sus ojos. De una vez tengan sus Biblias allí en la mano porque vamos a estudiar con ella, vamos a analizar algunas cosas por demás interesantes y nos gustaría que ustedes anoten. También, miren, no se olviden de llamar, mandar un mensajito diciendo cómo está el programa y no solamente eso. ¿Hay alguna inquietud acerca del tema? Entonces, si usted tiene la oportunidad de escribirnos y nosotros con mucho gusto le contestaremos. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Comenzamos la actividad de este día en este lapso de tiempo que nos das, una hora contigo. Nosotros queremos aprovecharla para que de esta forma se fortalezca cada uno de nuestros sentidos y se fortalezcan cada una de nuestras esperanzas que tenemos en ti. Señor bendito, por favor, ayúdanos a partir de este momento y permite que tanto el operador como la directora de la radio, como todos los que tienen que ver con esta emisora, puedan recibir la unción del Espíritu Santo y podamos trabajar contigo. Gracias por escucharnos. Gracias por permitir que lleguemos a estas personas que están ansiosas de escuchar tu palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Y vamos a ver qué nos quiere mostrar el Señor en esta hora caminando con Jesús. Hay un tema que vamos a tratar durante toda la semana y tiene que ver con nuestra mente. ¿Escucharon bien? Tiene que ver con nuestra mente. Está centrado en el libro, en el primer libro, porque hay 2 tomos, 1 y 2, en el primer libro de mente, carácter y personalidad. Esto nos centramos allí para ahondarlo un poco con el capítulo 7 de El deseado de todas la gente. Estos 2 libros van a estar en el estudio durante toda la semana para analizar este primer capítulo del libro Mente, Carácter y Personalidad y de El deseado de toda la gente, la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Cuando queremos analizar una cosa como esta, yo quisiera que pusiéramos
verdaderamente atención en algo. Cuando el Señor crea al ser humano, cuando el Señor hace esa creación tan especial como es la corona, esa corona de su creación, el ser humano, estoy hablando de hombre y de mujer, cuando hace esto, le da una peculiaridad tan importante que nosotros no la podemos entender así por así. Necesitamos analizar, estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras para poder entender lo que quiero decirle y lo que el Señor quiso hacer con el ser humano. Le da, además de todos los órganos, motores, todas las cosas que tiene el cuerpo humano, le capacita con algo pero muy importante, que es la mente. La mente es donde se atesoran y por donde se puede comunicar Dios con el hombre. Qué interesante. Esto es por demás interesante. ¿Por dónde? Por la mente. Cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta entonces que allí comienza lo que es el peligro de que nuestra mente no estén haciendo lo correcto o siendo dirigida por el Creador. ¿Me escuchan bien? Si tu mente y la mía no están siendo dirigidas por el Creador, algo está pasando. Y es que tenemos que entender que como esto era lo más importante para el control del ser humano, el enemigo utiliza su poder para que nuestra mente se desvíe y haga su voluntad y no la de Dios. ¿Me entendieron? El enemigo quiere que tú hagas lo que él quiere. ¿Y por dónde empieza? Por la mente. La mente, él la controla y entonces tú puedes hacer todo lo que él quiera. ¿Por qué? Porque está controlando tu mente. Hay algo que nosotros debemos entender. No es que Dios nos controla a nosotros si nosotros le damos la mente. No es, sino que nosotros somos dirigidos y aceptamos lo que Él quiere que hagamos, porque es para nuestro propio beneficio la adoración a Él y el servicio a las personas que nos están rodeando. ¿Me escuchan? ¿Me están entendiendo? Quiero decirle que cuando colocamos nuestra mente para que el Señor la dirija, no es como un sometimiento abrupto de lo que quiere el hombre que hagan con él. No, es un acto voluntario, porque reconocemos que Dios es nuestro creador. Lo contrario sucede cuando usted le entrega su mente al enemigo, o sea, a Satanás. ¿Por qué? Porque él sí te domina. Él sí quiere que hagas lo que él quiere que haga con su propia voluntad y te lleva a los lugares más oscuros, más terroríficos. ¿Por qué? Porque ese es su deseo y así te tiene controlado. Entonces, notemos que hay como una especie de lucha por tratar de que nuestras mentes pertenezcan a uno o al otro. Esto no es una cosa nueva. No, mis hermanos, esto no es nuevo. Desde el principio de la creación, el enemigo quiso manejar la mente del ser humano. Lo logró porque el ser humano aceptó su demanda. Entonces, eso quiere decir, y Pablo es enfático en decirlo, nosotros servimos
a quien nos ha sometido. Si estamos sometidos por el enemigo, entonces estamos sirviendo al enemigo. Dios no quería eso. Dios quería que tú pensaras y actuaras libremente, pero bajo los términos divinos. ¿Y cuáles son estos términos? La adoración, el servicio, la comunión. Esto es lo que Dios quería. Esto se rompe. No hay más nada que hacer. Se rompió esta relación. La mente ya, o sea, mi mente, la tuya y la de cualquiera, tiene el control de quien tú se lo des. Y la gran mayoría, se lo digo con mucha tristeza, la gran mayoría de nosotros le hemos entregado nuestra mente al enemigo y hacemos su voluntad. Ahora, usted podrá decir, ay, pero pastor, ¿cómo que está muy exagerando? No, no exageramos absolutamente nada, porque o haces lo bueno o haces lo malo. Tienes una decisión que tomar. Lo bueno, porque el Señor te anima, te da ayuda y te lleva para hacer lo bueno. Y lo malo, porque eres empujado para hacer eso malo. Tú vas siendo llevado, tú estás siendo llevado por el enemigo y el enemigo te está llevando a un lugar donde él quiere tenerte como prisionero y porque no quiere que tú tengas ninguna comunicación con el Creador divino. Apreciados amigos y hermanos, vamos a analizar esto bíblicamente. Lo que le estoy hablando, se lo estoy hablando directamente de los consejos que nos da este libro, Mente, Carácter y Personalidad, en su capítulo 1. Pero cuando lo analizamos bíblicamente, nos vamos a dar cuenta de que hay algo mucho más interesante que necesitamos aprender. Y es, no se olviden, hay un número especial en esta emisora que usted debe llamar. Llame, mande un mensaje, porque aquí hay alguien que quiere responderle. Antes de entrar en lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, yo quiero que ustedes escuchen un tema que va a ser muy interesante para que puedan entender y comprender lo que estamos diciendo. El tema es Dulce Oración y su intérprete es Queenie Romero. Dulce oración de toda influencia mundana. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tú en ti
escucharon el tema Dulce Oración y en este momento son las 8:25 de la mañana, ya casi media hora de programa. Vamos a ver cómo podemos poco a poco ir engranando lo que es el tema de hoy. En el libro de Daniel, el capítulo 1, encontramos lo que es la esencia de lo que quiere hacer el enemigo y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay allí este encuentro entre el bien y el mal. Vamos a leer en el primer capítulo de Daniel y el versículo 3, comenzamos con él y nos vamos a dar cuenta de lo que estaba esperando hacer el rey Nabucodonosor. Después vamos a analizar las cosas como son. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. El 5 dice, el rey les señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ello se presentasen ante el rey. Apreciados amigos y hermanos que están escuchando, no es nuevo sacar un TSU. No es nuevo. Aquí Daniel dice que estudiaron ¿cuánto? Que iban a estudiar ¿cuánto tiempo? 3 años. Y en 3 años aquí se estudia para hacer ¿qué? Un TSU. ¿Qué quería hacer este rey Nabucodonosor? ¿Quién estaba dirigiendo a Nabucodonosor en esta petición? Usted se da cuenta de que la cosa está como algo se quiere enseñar. Y usted podría decir, pero no está malo que vayamos a estudiar. No, eso no está malo. No está malo que vayamos a comer. No, eso no está malo. Malo está lo que viene después de eso. Noten lo siguiente, se los voy a decir de una forma sencilla. El pueblo judío tenía un especial momento de encuentro con su Dios. El pueblo judío desde la niñez era enseñados en los principios divinos. La madre, que era la educadora en este momento, llevaba al niño o a la niña en los principios de las escrituras. Le enseñaba a leer y a escribir esos textos. Era una preparación para que se encontrara el niño con su Dios y tuviese una personalidad dirigida por Dios. Así que era tan importante la enseñanza en aquel entonces que lo principal era encontrarse con su Dios. Ahora, el Señor había dicho con anterioridad que la realeza que se iba a formar en el pueblo iba a ser una realeza que continuara por los siglos de los siglos. Y el rey que iba a introducir esto no era el que lo iba a terminar, sino el que iba a terminar esto era un rey
que iba a cumplir con todos los principios divinos. Y ese rey era ese Mesías llamado Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Este rey debía ser educado bajo la norma divina. Ahora, ¿por qué le leo a Daniel? Porque hubo tanto empeño en que el rey cambiara todo lo que tenía que ver con estas personas. Daniel y sus 3 amigos. Tenía que empezar por algo y borrarle completamente de su mente la procedencia de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Judíos, hijos de Dios. Eso tenía que quitárselo. ¿Por qué? Porque ellos ahora iban a ser, según lo que quería el rey, era personajes del reino caldeo. Y para hacerlo, le quita los nombres judíos y le pone los nombres caldeos. Noten, ya Daniel no era Daniel, era Baltasar. Y era un nombre de uno de los dioses caldeo. Ya Daniel no podía pensar, porque eso es lo que quería el enemigo, no podía pensar que él era hijo de Dios. Eso quería borrarlo el enemigo. Eso quería borrarlo el rey, haciendo la voluntad del enemigo. Estos nombres ya comenzaban a formar parte de una realeza material. Eran seres que, como lo dice la Escritura, eran instruidos divinamente, porque habían estudiado la palabra divina. Eran instruidos en eso, eran sabios en eso, pero también eran personas que pertenecían a la realeza de ese entonces. Noten, estaba tomando personas de la realeza. ¿Y a dónde los quería llevar? A la realeza, pero una realeza completamente diferente. Eran personas que eran intachables físicamente, o sea, en otras palabras, si nosotros lo colocamos en el ambiente aquí humano, en el ambiente nuestro, podríamos decir que los 4 podían participar en un certamen de belleza masculina, porque eran personas intachables, eran personas físicamente, eran personas que tenían un carácter, tenían algo que los distinguía completamente de los demás, y eso venía de Dios, porque era la enseñanza que habían recibido. Cuando ellos se consiguen con esto, inmediatamente comienza una lucha grande entre lo que ellos son y lo que quieren el enemigo que ellos van a hacer. Y allí hay algo interesante. De una vez toman una resolución y dice, bueno, no podemos cambiarnos el nombre, ya nos dijeron que nos llamáramos así, de esta forma, esto no hay problema. Pero lo demás no lo vamos a cumplir. Una dieta especial que le enviaba ¿a quién? El rey. Y noten que era vino del rey. No era cualquier vino, era un vino del rey. Pero ese vino era completamente fermentado porque era para el rey. Y cuando el rey tomaba, se emborrachaba. Y entonces, ¿qué pasaba con aquellas personas que querían hacer todo eso? Su mente era completamente nublada. Daniel y sus 3 amigos conocían esto. ¿Quién quería influir en su mente? El enemigo. Vamos a orar para que nuestra mente sea tomada completamente por el Espíritu Santo divino y podamos hacer la voluntad divina. Oramos, Señor.
muchísimas gracias por tu amor. Muchísimas gracias porque has permitido que nosotros podamos llegar hasta este momento y tomando una ruta que hemos escogido, y la ruta es seguirte a ti, caminar contigo, andar contigo. Hay muchos problemas, dificultades que se nos presentan en el camino, pero tenemos la plena seguridad de que tú nos vas a ayudar a seguir adelante. Nos vas a ayudar a conseguir completamente lo que nosotros estamos deseando para nuestra mejoría espiritual y también, ¿por qué no?, nuestra mejoría material para seguir subsistiendo en este mundo. Te suplico, oh Padre bendito, que tu mano poderosa se pueda posar sobre los cuerpos quebrantados que están en este momento escuchando este programa. Y aquellos que no lo pueden hacer por motivos que ignoramos nosotros y ya también otros que sabemos, permite que ellos también puedan estar allí, oh Padre, sintiendo su mejoría física. Dales también, oh bendito Señor, sabiduría divina para que puedan tomar decisiones correctas, para que puedan hacer las cosas que solamente tú quieres que hagan para su bienestar. Permite, oh Padre eterno, que el día de hoy ellos tengan una experiencia contigo tan real que nada ni nadie pueda separarla. Gracias por escucharnos. Gracias por perdonar nuestras faltas y pecados. Gracias por hacernos hijos tuyos y llamarnos con tanto cariño como tus hijos. Lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos porque la hora corre, los momentos se van y necesitamos aprovecharlo. Le estoy hablando acerca de Daniel y sus 3 amigos. Estos muchachos, porque eran unos muchachos, tenían una mente completamente sabia en saber escoger lo que querían. Y si ellos querían amar a Dios y servirle, ellos tenían que hacerlo. Lo interesante de esto es que ellos estaban, sí, en un palacio que ahora no era palacio porque fue derrumbado. Jerusalén fue destruida por los caldeos. Así que todo eso estaba destruido, ya no estaban viviendo en un palacio, ahora iban camino allí a Babilonia, donde le esperaba un futuro incierto, según ellos, pero como fueron escogidos por Arpenaz, este siervo del rey, estos 4 fueron seleccionados junto con otro grupo de personas que pertenecían a la realeza. Fueron llevados entonces allí a un lugar para estudiar, y de allí, según lo que quería el rey, era colocarlos en su palacio. O sea que ya ellos tenían experiencia de palacio, pero ahora iban a estar en un palacio netamente diferente a lo que era el palacio de los judíos. Nosotros podemos ver que en este texto ellos van de lo malo según a lo bueno, porque ya no son llamados como esclavos, sino ahora serán llamados siervos del rey.
personas que colaboran con el rey, que están allí, que son su mano derecha, porque eso es lo que iban a hacer. Noten que hasta ahora no podemos decir que todo eso estaba malo. No. Pero la intención satánica era apartarlos completamente de la comunión divina, el lazo divino, quitarlos de allí y hacerlos unos siervos suyos. Eso era la intención satánica. Ahora yo quiero romper con esto. ¿Saben por qué? Porque Daniel y sus 3 amigos fueron entonces al palacio de allí de Nabucodonosor. En el libro El deseado de todas las gentes, el Hijo de Dios estaba viviendo en el mejor de los palacios, allí en el cielo, junto con su Padre, donde reina la armonía eterna, la felicidad, el gozo. Y eso dice San Pablo, que el Hijo de Dios no escatimó eso y vino a esta tierra para nacer aquí como un ser humano. O sea, que de allá del palacio vino a algo aquí que no era ni siquiera un ápice de lo que era el reino celestial. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, eso lo hizo el Señor Jesús, pero tenía que nacer. Y ustedes ya saben la historia. María tuvo este bebé y el Señor le instruyó para que ella pudiese criarlo de una forma diferente. Pero ¿dónde estaba viviendo? ¿Dónde iba a vivir este Señor, este Hijo de Rey? ¿Dónde iba a estar? Nosotros analizamos lo siguiente: si hubiese llegado el Señor Jesús a un palacio, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero el Señor, su Padre eterno, permitió que su Hijo se criara en un lugar donde no había muchas cosas buenas. No estoy diciendo que no había nada bueno. Muchas cosas buenas no existían. Era malo el lugar porque era Nazaret. Y Natanael dice, de Nazaret puede venir algo bueno de ese lugar. Fíjese, él le dice esto a Felipe. Y Felipe dice, bueno, tú lo que tienes que ver, y ven acá para que te cerciores de lo que es este Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver este pequeño. La instrucción, como le estaba diciendo, judía, dependía de la madre. Cuando ya tenía el hijo cierta edad, ellos lo llevaban al lugar donde los sacerdotes, que eran los encargados de transmitirle todas las enseñanzas bíblicas, eso eran los encargados de eso. María no llevó a Jesús allí. El Señor le había dicho a María que lo educara ella bajo los principios que Él mismo le estaba dando. El Señor transmitía la sabiduría a María y María se lo transmitía a Jesús. Y dice la Escritura que el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que estaba siendo bien educado por su madre. Y esos principios, todas esas enseñanzas que ella le estaba transmitiendo, le iban a servir para su ministerio. Porque cuando él comenzó su ministerio, los judíos y los sacerdotes decían, bueno, pero ¿quién es este señor que no estuvo en ninguna de las escuelas nuestras y mira todas las cosas que sabe? ¿Quién se las había enseñado?
se las había enseñado su madre por medio del Espíritu Santo. Ahora, mis queridos amigos, hermanos, que escuchan, que están allí atentos a esto, Dios quiere que nuestra mente se llene de Él. Dios anhela grandemente que seamos instruidos por Él, pero bajo nuestro permiso, nosotros cedemos al Señor nuestra voluntad y hacemos la de Él. Eso era lo que el Hijo de Dios estaba haciendo. Y cada momento pequeñito, Él buscaba la dirección divina. Cada momento, mientras iba creciendo, Él buscaba esa sabiduría que Dios le quería dar. Y es sorprendente, pero un niño como este, viviendo en un lugar tan malo y desarrollar un carácter tan hermoso de servicio, de amabilidad, un niño respetuoso, porque al decir que crecía con sabiduría, que crecía con gracia, quiere decir que era algo completamente diferente a lo que estaba pasando con los demás niños de aquel lugar. Y ese era el Hijo de Dios. ¿Qué pasaba con la mente de Jesús? La mente de Jesús estaba siendo dirigida por su Padre. No olvidemos esto. No olvidemos esto. Vamos a hacerlo sabiendo de que estamos hablando con personas que quieren la enseñanza divina. Jesús, este Hijo de Dios, era 100% humano. Y eso humano tenía que ser enseñado por la divinidad. Eso humano, pero era 100% divino. Tenía esa naturaleza que no la poseemos nosotros. No. Nosotros, nuestra tendencia es por el pecado, hacia el pecado. Cuando resolvemos entregarnos al Señor, entonces Él comienza a transformar nuestra vida. Jesús no fue transformado. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno de ese Padre amante y compasivo. Y Él esa enseñanza la fue transmitiendo poco a poco. Qué hermoso saber de que nosotros tenemos esa oportunidad. Nos llegó el momento de despedirnos. No sin antes decirle que ustedes van a tener un banquete cada hora, porque esta semana se va a hablar acerca de este tema interesante, la importancia de la educación de nuestra mente. ¿Quién tiene que educarla? Nuestro Dios. Él quiere que esta mente, como lo dice Pablo, sea la mente de Cristo. Que el Señor nos ayude en estos días a tomar la decisión. Y como lo decía el himno, Santo, Santo, Cristo Jesús, guía nuestra mente. Muy buenos días para todos ustedes y pásenla de maravilla. No se olviden, mañana a las 8 y hasta el viernes tenemos una hora con Jesús.